Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más de su canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. En esta ocasión con un unboxing de un cuchillo de la compañía Copia, como ya saben, una compañía que estamos comprándole algunos cuchillos para ver qué tal es la calidad de ellos, ya que son unos cuchillos bastante económicos. Y como este canal es para todo tipo de personas, para los que tienen dinero, digamos, para comprarse un cuchillo de $200 y para los que no pueden. Estamos trayendo estos cuchillos para probarlo y revisarlo, así que vamos a tener este unboxing primero que nada. Como pueden ver, este es el número 0, WZD 020, ese es el modelo. Y estoy tratando de ver exactamente dónde lo están fabricando este. Bueno, y en la provincia de Guangdong, como ya saben, Dongguan City, y no dice exactamente la ciudad que a mí me gusta de dónde vienen. Bueno, vamos a tapar un poco acá mis datos para ver otra cosa más, pero en realidad viene todo acá en chino, como pueden ver, así que no se va a ver mucho. Lo que sí quería ver un poco es la fecha de fabricación y no me aparece. Tiene un código de barra, eso sí. Posiblemente este lo traigan en otro idioma, creo yo, pero no lo trae. Así que bueno, sin más dilataciones, digamos, vamos a proceder a abrirlo. Vamos a ocupar nuestra estrella del canal y casi cortamos el cordoncito. Es decir que son cuchillos, digamos, que están en venta, obviamente, todavía ahí en la página. No tengo muchas expectativas de que sean muy buenos, porque estos se publicitan como cuchillos en acero 420 y ya no es el acero que dice tener, por ejemplo, los otros que ya les he mostrado, pero en este caso, como pueden ver, la funda, como siempre, no es nada buena. Es una funda bastante básica, más que nada para guardar el cuchillo. Va a funcionar tal vez un mes o 2 meses. Al medio parece que tiene un poquito más grueso ahí digamos, el cuerito este, pero es un cuero sintético, ya saben. No esperen nada de él. Y acá tenemos el cuchillo. Es un cuchillito que en la mano se siente bastante bien, fíjense que se siente bastante bien, y lo vamos a comparar de inmediato con el otro cuchillo de Damasco también que tenemos acá, que es el cuchillo de prueba, ¿se acuerdan? Y son bastante similares digamos, en proporciones. La hoja es un poquito más ancha y distinta esta, como pueden ver es eh, también es enterizo, en la misma madera prácticamente. Em, Me gusta que sea un vaciado completamente plano, como pueden ver. Lo voy a tratar de mostrar más cerca. Y como pueden apreciar, tiene un damasco, un patrón de damasco, digamos, bastante bonito. Viene aceitadito tiene bastante aceite. Como les decía, este es un acero 420. El 420, para que tengan una idea, es comparable al acero MOVA, que ocupan mucho los cuchillos españoles. Es comparable al AUS 8, sí, y yo creo que también es comparable incluso al 8CR15. Aunque el AUS 8 y 8CR15 se consideran un 425 en teoría, un camino entre el 420 y el 440A. Más o menos. Así que, pero bueno, 420 es un acero clásico que incluso ha usado toda la vida la compañía Book. Book fabrica todo su cuchillo en 420. Claro, ellos les ponen 420 HC, High Carbon Steel, o High Carbon, que vendría siendo el HC, ¿ya? Pero bueno, eso a nosotros no nos consta, y yo los cuchillos Book que he tenido, que no tengo ninguno acá, que de hecho se lo regalé a mi hija, el book que tenía, perdía bastante rápido el filo, así que me consta que para mí por lo menos es un 420 nada más. Y si este es un 420 como publicita la página de la compañía o de la tienda y digamos, de copia, yo lo encuentro perfecto. Perfecto por el precio, porque imagínense que este cuchillo cuesta
$5. Si no me equivoco, este cuesta, para ser exacto, $6. No, $6, son 6.000 pesos chilenos. Sí, $5. $5, ¿qué les parece? La terminación no es perfecta, como pueden ver. Aquí en este espacio, por ejemplo, vamos a poner esta. Si pueden ver que hay una sombra aquí en el pasador, es porque no está completamente pulida al cero, digamos, al cero, perdón. En caso contrario acá no hay problema. Acá está bien. Vamos a ir al otro lado. Al otro lado me parece que tampoco está 100% pulido. No, sí, acá sí. Si es que pueden ver, acá también. Es solamente este lado, que como pueden apreciar es un poquito en el costado que no está completamente pulido, pero no es nada, es 0,5 milímetros, nada, absolutamente nada. Por el otro lado está bien, es solamente justo este sector que yo lo alcancé a, a deslizar, a darme cuenta. Como pueden apreciar, el cuchillo es bastante bonito. Me gusta que sea un vaciado plano completo, no tiene mesa en la parte superior, digamos, no tiene una mesa como si lo tiene este, por ejemplo, que ya vieron que este sí tiene una mesa superior en la hoja, digamos, para luego deslizarse en un filo, en un vaciado, digamos, cóncavo. Este no, este es completamente plano, lo cual en teoría lo haría muy bueno para procesar alimentos, para cortar, por ejemplo, un tomate, rebanar y esas cosas, porque no está exigiendo a los productos que se abran completamente tan rápido como si lo hace, digamos, un filo, por ejemplo, Scandi, y después vendría siendo este el otro que lo exige más, pero más que nada el plano, el vaciado plano, que es plano con mesa, digamos, que viene siendo el filo, que es igual que este, digamos, pero la diferencia es que este es cóncavo aquí, ya por si acaso, y el otro es recto. Desde la mesa, digamos, el perfil de la mesa donde se divide hacia abajo es recto, ya no sé si se entiende. Es triangular, una cosa así. ¿Ya? Ese es el otro que exige más. Y este, al tener también ángulo, pero ser un ángulo más bajo, porque viene bajando, digamos, el perfil o el perfilado de la hoja viene desde arriba, desde cero, digamos, cota cero hasta abajo, hace que el cuchillo, digamos, abra menos al penetrar, ¿cierto? Ahora, lo que estoy detectando y sintiendo que este cuchillo está bastante lleno de aceite, le vamos a pasar un poquito de alcohol para quitarle ese aceite, a ver si podemos ver un poco mejor los patrones. Vamos a sacar un poco de toalla higiénica, un poquito. Vamos a untarlo, un poco de alcohol, digamos, para poder ver si podemos ver esos patrones un poco mejor y sacarle este aceite. Bueno, que tengan aceite es una buena señal porque están tratando de cuidar los cuchillos para que no, obviamente, no se oxiden tan rápido. Aunque el 420 en teoría es un acero inoxidable, siempre hay que cuidarlo. Ven que tenía bastante aceite. Vamos a echarle otro poquito. De hecho, debería haber usado el típico alcohol gel también, que creo yo que penetra mejor esta superficie. Pero bueno, ya está desinfectado, podemos usarlo para cortar. Así que sí, ahora se siente mucho mejor, digamos, el cuchillito. Voy a mostrarles un poco el patrón más cerca ahí para que lo puedan ver. Es muy lindo el patrón, muy lindo. Dejar que lo vean ahí un poquito más, que puedan apreciar. Es una artesanía bastante linda, ¿eh? Es bastante linda la artesanía de esta compañía. Este cordoncito, bueno, este no es cuero, es un cuerito, o si es que es un cuero, es bastante finito, es más que nada de decoración, se agradece. La empuñadura es cortita, debo decir que mi mano, digamos, calza justo, es, queda aquí, digamos, la colita de pez, es como bien justita, ya no tiene guarda, sin embargo, eh, propiamente tal como guarda, digamos, pero sí una parte
cumple esa función, digamos, de guarda. Ya no es tan pronunciada, pero lo hace. También no tiene un jumping aquí, en realidad, que viene siendo, estaría especial, hay que hacerle unos cortecitos y hacerle una pequeña cremallera que haría perfecto. Eh, Como ya les dije, un cuchillo enterizo con cachas de madera, dos pasadores de, no sé si es bronce o latón. Yo la verdad que creo que estos son pasadores de bronce, en realidad, simple, les digo bronce yo. Y, y bueno, vamos a pasar las proporciones, ¿les parece? A ver, de largo de hoja, este cuchillo tiene 9,8 de filo útil y tiene 10 centímetros de hoja en total, de hoja, perdón. Y el largo total, a ver, largo del mango, creo que es otra parte también importante, tiene 11,5, pero el espacio para los dedos, el espacio digamos, es de 2 4 6 de 8 centímetros. Esa es la razón por qué queda un dedo afuera, claro. Claro, porque si lo ponemos así, normalmente para mí, por ejemplo, yo necesito 9 centímetros para tener que mi mano caiga bien y queda casi como, perdón, queda casi como colgando aquí afuera, digamos, el último dedo en esta parte, en la colite P. Sin embargo, igual queda bien, ya queda bien. Es un cuchillo cortito, cómodo, se siente bien. De hecho, puedo poner un dedo más atrás, retrasar uno, digamos, y quedaría bien también, dejando un espacio incluso aquí adelante para poder tomarlo y retrasar el dedo y trabajar con él. Vamos a ver qué tal viene el filo, ¿les parece? Veamos aquí, busquemos un papelito. No sé si tengo alguno en este momento porque hay tanta humedad en el ambiente hoy en día que... Mira, aquí tengo uno. Veamos con este. Ángulos de afilado de distintos tipos de cuchillos. Mira, esto es importante, pero bueno. Vamos a estudiar un día por ahí. Vamos a ver. Sí, corta bien. Cortando bien. Por lo menos viene sanito el filo. Yo lo voy a hacer, tratar de hacer recorrer todo el filo para ver si se traba en alguna parte y no se traba. Ya, así que viene perfecto. Perfecto, nada que decir, el filo viene muy bien. Vamos a ver qué tal corta un pedacito de cuero. También corta bastante bien el cuero, como pueden apreciar. Saco una lonjita de cuero duro de este cuerito duro perfectamente sin ningún problema. Vamos a ver qué tal entra en la madera. Vamos a probar en este palito que usamos casi siempre. Vamos a limpiarle un poco así de otras incursiones. No usar en forma inversa. Y como pueden ver, entra muy bien. Muy bien. Y eso lo estoy usando en forma contraria, digamos, y ni siquiera estoy... Ahora voy a usar recién mi dedo pulgar, digamos, para empujar el cuchillo hacia adelante. Y como pueden apreciar, empluma muy bien, ¿no? Está perfecto, perfecto. Me encantó. Trabaja bastante bien. Y como siempre, la prueba de dureza, que es la prueba que siempre le hacemos a todos los cuchillos, en realidad en general a la mayoría. Vamos a ver qué tal está el temple de esto. Vamos a enterrarlo aquí. Lo más probable es que se doble un poco porque es un 420, así que le vamos a dar, o se quiebre incluso. Vamos a forzarlo un poco y vamos a probar que sí se está doblando un poquitito. No lo voy a doblar por completo para no hacerlo tira, porque ya sé que es un acero 420, como les dije, así que no es un acero alto en carbono. Por lo tanto, en teoría se debería doblar, que es lo que está sucediendo ahora, y se debería quebrar si yo lo esfuerzo más, ¿cierto? Como lo que hice ahora recién. Así que sí, estamos en frente de un 420, lo acabo de confirmar. Es un acero, como ya saben, bajo en carbono. Por lo tanto, no puede recibir abuso este cuchillo. Un cuchillito que se puede usar perfectamente en tareas cotidianas de lo que es cocina y esas cosas, pero nada más que eso, no forzarlo.
Eh, pero me gustó, por el precio, por $5, fíjese que está bien este cuchillo. Está dentro de lo que yo más o menos me imaginaba que podía ser. Y lo podemos también calificar cercano a la calidad del acero de este otro, que también se rompió la punta. ¿Se acuerdan que lo empezamos a forzar? Así que creo yo que este también sería un 420. Por lo tanto, creo que este también se puede rescatar. Como ya les dije, en el futuro vamos a tratar de hacer algo con esta hoja, a ver si podemos crear o hacer otro cuchillo con otro diseño o algo así, porque se puede aprovechar con cuchillo de cocina o algo así. Y este obviamente vamos a tener que ver la forma de recuperar su punta, tal vez le haga, le rebaje un poco más acá y lo haga llegar un poco más aquí, más abajo, digamos, la parte superior de la hoja. Bueno, continuando con el video, les puedo decir finalmente de que, bueno, es un cuchillo, como ya saben, hecho para la cocina, hecho para un campamento. Estos son cuchillos de campamento baratos, muy económicos, pero si lo comparamos, por ejemplo, con un Mora, mmm, yo fíjense que me optaría más por un cuchillo de esto, más que por un Mora. Porque, a ver, por el precio, si estamos hablando que esto vale $5, como también pasaba con este, ¿recuerdan? Ya, estos dos cuchillos son cuchillos de Damasco, bastante bonitos. No sé si seguiría pagando 3 veces más lo que vale esto por un Mora. Yo creo que va a depender de en dónde viven y si pueden conseguir estos cuchillos al precio que los consigo yo. Porque yo para poder conseguir el envío gratis, por ejemplo, compré dos, que en la siguiente review voy a mostrar el otro. O tal vez debería haberlo mostrado al tiro, porque tenemos... Ah, no, nos queda poco tiempo, así que vamos a dejar hasta aquí este video con la revisión de este y seguimos al otro, digamos, cuchillo enseguida y seguimos hablando, ¿les parece? Así que bueno, esta fue la revisión de este pequeño cuchillito, eh, modelo, como ya saben, de la marca Copia, y el modelo era el 420, si no me equivoco. Sí, acá está el modelo. WZD020. Ese es el modelo de este cuchillo que acabamos de revisar y hacerle esta prueba de estrés, digamos, y ya vimos que efectivamente es un acero 420, un acero bajo en carbono, un acero inoxidable, es un acero básico de cuchillería común, que incluso Book lo usa, así que no se asusten, y por eso el valor tan económico. Pero el patrón que tiene de este damasco es bellísimo. Este para la cocina, para la carnecita, para cualquier cosita, está perfecto. Para campamento, pues claro que está bueno para campamento, obvio que sí, un cuchillito excelente para campamento. ¿Cuál de los dos me gusta más? Me sigue gustando este porque este en teoría son 440, un acero mejor, de mejor calidad que este, un poco mejor. Sin embargo, la ergonomía me gusta más este es más ergonómico, se siente mejor en la mano. Y este como es más recto, me gusta más este. Y esta protuberancia aquí, que en el fondo es una guarda, porque no tiene muesca española sirve también como para retener un poco el dedo, digamos, ahí en la mano. Le falta sí, obviamente, aquí una cremallera, aquí una rejilla, digamos, unos cortecitos aquí en la hoja para poder apoyar el dedo, ahí sería perfecto. Como también le hace falta porque este tampoco lo tiene. Pero por los precios, chicos, créanme que estos cuchillos están regalados. Así que este perfecto. Me quedo con este para la cocina, para el campamento. Excelente. ¿Ya? Así que me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto y gracias por su like. Bye bye.